Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este hoy cuarto programa de la semana, el penúltimo, por cierto, de la semana. Recordándoles todas las plataformas en las que pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM. Estamos también a través de internet en monumental.co.cr. Estamos a través de la aplicación móvil, CDR Móvil. Estamos también en vivo, les cuento, a través de Facebook Live. Ya arrancando con 40 personas en la cuenta de Noticias Monumental con nosotros. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche en Canal 2 a partir de las 8 de la noche. Y lo pueden escuchar en reprise en radio a partir de las 9:30. Es decir, que si usted no nos acompaña ya es porque no le gustó el programa, porque hay un montón de plataformas realmente. A la gente que se une con nosotros a través de Facebook Live, los invito también a compartir el enlace del programa Matices para que así más y más gente se sume a este esfuerzo de Radio Monumental, que acaba de cumplir 4 años, justamente con el fin de generar análisis serio en la tarde en la Radio Nacional. Son las 2:09, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como ustedes saben, y el otro día analizábamos la parte política. Se le ha dado vía rápida a un proyecto fiscal del gobierno de la República. Hablamos desde lo político hace unos días con algunos diputados que lograron este acuerdo. Sin embargo, este tema tiene un impacto directo sobre su vida, sobre su bolsillo, y hoy hablaremos justamente de ese impacto que tiene el proyecto. ¿Qué significa? Porque los medios de comunicación a veces decimos es convertir el impuesto de ventas en IVA y listo. Bueno, ¿eso qué significa en su modo de vida, en sus costumbres diarias y en el gasto suyo y de su familia? Es por eso que hoy invité a don Alan Saborío, que es socio líder de Impuestos Ilegal y socio director de Deloitte. Don Alan, bienvenido otra vez a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes, siempre es un gusto estar aquí. Gracias, don Alan. Y doña Carla Cogui, que es socia de Impuestos Ilegal de Deloitte. Doña Carla, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, Randall, muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Déjenme saludar primero a la gente que nos reporta sintonía. Rolando, que dice saludos. Alejandro Arrieta, también saludos a través de Facebook Live. Un día esos que hablaba con los diputados respecto a este proyecto, me decían que su gran expectativa en términos macros es lograr recaudar o contener o disminuir un 1,93% con la mayor esperanza del déficit fiscal. Sin embargo, cuando uno los enfrenta directamente al texto, uno tiene que reconocer, don Alan, que el texto plantea su peso económico, o sea, su peso en disminuir el déficit en impuestos. Y que aunque contiene gastos, es una mínima parte de lo que vamos a lograr. ¿Estoy en lo correcto? Estás totalmente en lo correcto, Randall. En el mejor de los casos, el tema de disminución de gasto alcanza algo así como un 0.37% del PIB, y en materia de ingresos anda por un 1.5 aproximadamente. Y dentro de esto, la porción mayor se la lleva precisamente el tema de convertir el impuesto de ventas, tal y como hoy lo conocemos, en impuesto al valor agregado. Podríamos decir, yo entiendo que en términos del relato público al gobierno no le gusta decir que es un proyecto de impuestos, pero digo, la evidencia no nos deja mentir, es un proyecto de impuestos. Es un proyecto de impuestos, obviamente, que tiene un componente interesante de gastos, y en esto yo creo que hay que tratar de ser equilibrado. Recordemos que en el componente de gasto, el tema de la regla fiscal va a generar ahorros, pero no necesariamente con la misma rapidez
que se van a generar ingresos, dado que la reforma en renta, que va a generar algo cuando se aumentan tarifas, por ejemplo, en intereses del 8% al 15%, o por ejemplo, en el componente de los rendimientos de fondos de inversión del 5% al 15%, o en la distribución de excedentes de cooperativas del 5% al 8%, eso va a generar automáticamente nuevos ingresos, y sobre todo en el componente de IVA, que es lo que vamos a tratar de desmenuzar en detalle en la tarde de hoy. Eso sí va a generar plata de manera inmediata. La parte de gasto, el proyecto tiene un componente importante, pero no con resultados del mes siguiente a la aprobación del proyecto. Porque justo yo quiero ser muy claro al arranque en esto. Efectivamente, es un proyecto que tiene que ver con impuestos, su carga más fuerte, y además, y lo he señalado en varias ocasiones, es el mínimo común denominador de los acuerdos políticos que se necesitan en temas fiscales. Es decir, es lo mínimo en lo que la mayoría están de acuerdo para conseguir los votos. No es suficiente, me parece, creo que eso lo tenemos claro todos. Yo creo que no es suficiente en términos de un necesario incremento de la carga tributaria en este país. Veamos que el acuerdo político fue mantener la tarifa en un 13%, cuando originalmente el gobierno había propuesto un 15%, y la verdad es que la reforma en renta es una reforma terriblemente light, para decirlo de alguna forma. Sí, era lo viable para votarlo rápido. Dicen que la política es la ciencia de las realidades. Sí, bueno, era la única realidad que se podría votar en este instante. Rolando JJ en Facebook Live dice: ¿cuánto subirá Netflix? Suave, ya casi. Ahorita vamos a entrar directamente en los casos específicos. Armando Siles, que también nos reporta sintonía, y Jason Sánchez, que nos reporta desde Escazú, igual que Lupe Monge, que dice que es un excelente tema, Ileana Chinchilla, Sandra Valverde, Alexandra Hidalgo, Josué Gutiérrez. Gracias a todos. Ya hay más de 100 personas con nosotros a través de Facebook Live. Empecemos hablando sobre la parte más chiquitica del proyecto, el gasto. Y en gasto, en una de las dos cosas, de acá, la regla fiscal. Una condición que había puesto, por cierto, la Unidad Social Cristiana, que es el que ha impulsado como fuerza esto, que es la regla fiscal. Tal vez, Randall, si me permitís, antes de entrar al tema de la regla fiscal, ve que el proyecto se llama Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Sí. Y los dos componentes de cualquier finanza es el ingreso y el gasto. Obviamente que lo fuerte de este proyecto va en función de buscar nuevos ingresos frescos, pero y el componente del gasto, como bien lo indicaban, pues es mínimo, ¿verdad? Realmente la balanza no está equiparada. Yo creo, si me permitís un momento, yo creo que es un proyecto que busca generar ingreso por impuesto, pero para que no se llame así, le metieron dos elementos chiquiticos de gasto. Sí, y si bien es cierto, podríamos llamar que ese proyecto es el ancla, ¿verdad? Porque de una u otra forma esta no es la solución al problema que tenemos actualmente, sino que es el inicio a un nuevo cambio. Entonces, depende del camino que este proyecto tome y del resultado que vayamos a tener, pues así seguirán otras reformas. Esto no es necesario, ¿verdad? Vamos a ver que renta, lo que se está reformando es una cosa muy pequeña, es algo parcial, ni siquiera reforma, es un capítulo nuevo. El IVA sí es una transformación de lo que tenemos actualmente. Me costó, ¿verdad?, más entender renta cuando lo estudié. Pero bueno, tal no vez por la jerga, porque sí es algo un poquitito sí. más legal. IVA es como más del día a día. Pero además hay un tema que es, para cualquiera que lea el proyecto, es infinitamente más sencillo entender IVA, porque es una ley completa. Mientras sí. que cuando vemos la reforma en renta, son modificaciones a artículos específicos. Entonces hay que tener en mente qué dice el artículo y verlo en el contexto de una ley que no está reflejada en el proyecto. Entonces sí es necesariamente más sencillo entender el todo que una modificación parcial a una ley. Yo quisiera nada más insistir en un tema. En la parte de gasto, la consecuencia inmediata es relativamente modesta, pero recordemos que la regla fiscal que incorpora el proyecto estaba hablando de una disminución del 0.75% del déficit cada año para hasta un máximo de 3 años. Entonces realmente no es un componente en absoluto despreciable el tema de regla fiscal.
Dice Juan Carlos Guillén, Randall, un saludo a usted, a Carla y a don Alan. Cuando lo pueda introducir, si es posible, bajar a la práctica el tema del IVA. Eso es lo que vamos a hacer justamente en los próximos minutos de cara a los contribuyentes en el sentido del cumplimiento tributario, ya que se vendría una explosión de trabajo para aquellos contadores que llevan contabilidades. En el tanto habrá que presentar declaraciones de impuesto de ventas para todos los servicios. Natalia Brenner, Randall, lo justo es que se elimine el impuesto selectivo de consumo. Jordi Zamora, excelente tema, saludos desde Puriscal. Edwin Mejía dice que gracias por tocar este tema hoy, y Luis Diego Madrigal nos saluda desde Nicaragua, donde nos está observando a través de Facebook Live. Regla fiscal. ¿Qué es regla fiscal? Ok, de una u otra forma, con la regla fiscal lo que vamos orientando es la proporción del ingreso y el gasto. Y cuánto, lo que bien indicaba ahora don Alan, la proyección que vamos a tener en estos 3 años de aumento de la recaudación. Eso es lo que vemos con el tema de regla fiscal, que de una u otra forma está relacionado al tema de presupuesto de los ingresos públicos. Ok, pero eso tiene que ver que cuando armamos el presupuesto, no nos podemos pasar de un porcentaje dedicado a deuda. Esa es la regla fiscal. Es decir, tiene un tope de crecimiento. Tiene un tope de crecimiento y va en función a los ingresos que se proyectan percibir en relación al proyecto que tenemos ahorita. Explicándolo muy sencillamente, uno podría decir, bueno, si los ingresos de este año aumentan 5%, por ejemplo, en igual proporción o en una proporción más baja, tiene que aumentar la deuda. ¿Por qué? Okay. Porque de una u otra forma, ingreso y gasto tienen que ir relacionados, porque si el ingreso me aumenta, la deuda puede aumentar en igual proporción. Si eso es desproporcional, de una u otra forma pasa lo que pasaría en las finanzas hasta de uno personales, ¿verdad? El excedente sería una pérdida, no tenemos cómo cubrirlos, tenemos que ir a sacar fondos de otro lado. Pero entonces, por ejemplo, si el presupuesto para el próximo año, poniéndolo como ejemplo, no crece, si tenemos la misma cantidad de plata para distribuir, no podríamos dedicar más plata a la deuda. En buena teoría, no podríamos dedicar más plata a la deuda. Eso es lo que busca la regla fiscal. Exactamente. Sin embargo, ¿cómo es que opera el país? ¿Y cómo es que ha venido operando estos años para atrás? A punta de deuda. Porque a falta de ingreso público, de algún lado tienen que salir los recursos. Y los recursos se han dado por medio de deuda. Lo que se busca es frenar ese crecimiento de la deuda vía ingreso fresco que lo va a dar el IVA. Pero nada más, tal vez resulte una pregunta muy burda, pero yo me puse a pensar, si yo gano 100,000 colones al mes, por ejemplo, y entonces yo dedico ya de deudas que ya tengo adquiridas 45,000 colones al mes, ¿verdad? Y esta deuda me sigue y el otro año solo voy a ganar 80,000, que son mis ingresos proyectados, igual tengo que pagar los 45,000 de deuda si no caigo moroso. Exacto. ¿Cómo hace el país si la deuda, si lo que debemos crece, es decir, los pagos que tenemos que hacer crecen, pero la proyección de ingreso no nos da suficiente para pagar esa deuda? La proyección de ingresos se prevé que se subsane con el proyecto de fortalecimiento. O sea, de ahí es donde se va a inyectar. ¿De los impuestos? Exactamente, de ahí es donde se va a inyectar el ingreso fresco para poder subsanar ese vacío que hoy tenemos. Se supone que una deuda entre más prolongada, más a largo plazo, va disminuyendo esa tasa, ¿verdad? ¿Eso permitiría al país, don Alan, renegociar deuda con el fin de bajar un poco los pagos anuales? A ver, el tema de la reingeniería financiera siempre es un tema que está ahí. Esto va ligado a la capacidad del deudor. Es difícil hacer reingeniería financiera y ampliar plazos cuando no se tienen los ingresos suficientes. Claro. Entonces, yo creo que este incremento de un 1.5% en la recaudación, un 1.5% del Producto Interno Bruto en la recaudación, nos va a mejorar la posición como deudores, y eso eventualmente puede significar que se disminuya el castigo por la calificación que nosotros tenemos ahora por parte de las entidades calificadoras. Pero los costarricenses tenemos que recordar que con este componente de gasto, de ingreso que trae el proyecto, y con los límites a gasto que incluye el proyecto, no se subsana en absoluto el tema del déficit. Recuerden que estamos apuntando a un déficit del 8% del Producto Interno Bruto este año si no hacemos absolutamente nada. Y eso es terriblemente complicado. A mí me parece que este es un paso en el buen sentido,
pero vamos a tener que caer ahora al detalle de que los impuestos se llaman impuestos porque se imponen y duelen. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de contarles hoy, de cómo va a incidir en la economía tanto de las empresas, aplicando los créditos del impuesto, y obviamente de las personas, de los consumidores finales, que son los que llevan el peso de la reforma. Claro, de hecho quería arrancar con el gasto por ser la parte más chiquitica del proyecto y porque además me permite argumentar la afirmación que hice al inicio, en el sentido de que es muy poco, digamos, respecto a los impuestos planteados. Franklin Garita dice: en cuanto al gasto, lo ideal es que el gobierno redacte una propuesta y sea puesto en conocimiento de cada una de las fracciones legislativas para que alimenten la propuesta en cuanto a los recortes y demás contenciones que deban hacerse. Sí, por supuesto. Aquí el problema está en cuando son contrarias las posiciones de las fracciones legislativas. Fulmer Vargas dice: saludos, buen programa. Carla Rodríguez pregunta si el plan de Fabricio Alvarado versus el de Carlos Alvarado, ¿cuál nos podría llevar al país en el tema del déficit fiscal? Franklin Garita dice: es que aún no se conoce el plan de don Fabricio. Carla Rodríguez, Julio Campos dice: al país lo ahogan los pagos de préstamos. Ronit Yuneja nos saluda y nos reporta sintonía. Osmaer Monge: ¿cuál es la deficiencia de la recaudación actual? La ineficiencia no debería pagarle al administrado. Bueno, el otro detalle del gasto... Randall, tal vez si me permitís ahí, no podemos ver este proyecto como aislado, o sea, todavía está en proyecto, esperemos que esto llegue a pasar, o hay que ver cómo va avanzando en la asamblea. Sin embargo, ve que hay un mecanismo de control que sí está de una u otra forma surtiendo efecto, que es el tema de factura electrónica. O sea, con el tema de factura electrónica se espera de una u otra forma como mecanismo de control, que es que también ciertos sectores que hoy están omisos de sus obligaciones tributarias, pues se acerquen al pago de los impuestos, ¿verdad? Que claro, eso pues aumenta el tema de recaudación. Y además yo creo que siempre hay que, así como muchos criticamos al gobierno muchas cosas, también hay que reconocer una cosa: la eficiencia, digamos, en el cobro de los tributos aumentó. Y eso es innegable. Sí. O sea, la recaudación fiscal aumentó. Y el uso de las plataformas informáticas y de la tecnología ha ayudado mucho al hacer muchísimo más eficiente el tema de la recaudación. El otro tema de gastos son los topes a los salarios más altos de la función pública. Yo estimo que esto se incluye, digamos, como un elemento simbólico. Yo no creo que tenga un peso muy fuerte. Sí. Usted dijo cosmético, yo dije simbólico porque es que a la hora de vendérselo a la gente, vamos a ver, este tema no se va a vender, el tema de impuestos, a la hora de planteárselo a la gente y negociarlo, todo el mundo va a salir con los salarios. Entonces, bueno, de una vez definamos que se ponen topes. ¿Es cosmético, don Alan? Pues digamos que yo creo que la verdad es que no doy ni siquiera el empate. La verdad es que me parece que el término correcto es simbólico. Y simbólico porque en renta, los tramos de renta quedaron exactamente igual. El proyecto, los proyectos originales traían un nuevo tramo del 20%. Y en algunos proyectos habíamos visto hasta un 25% sobre los salarios más altos. En renta los tramos quedan en 10% y 15% como están en la actualidad. Ahí sí no hubo realmente algún tipo de gravamen mayor para quienes más ganan. Dice Luis Ávila: la regulación del gasto ordinario es lo vital, si no es una bola de nieve. Saludos a don Edgar Ayales, que nos reporta sintonía también. Maroto Glass dice: si cobrasen los impuestos como corresponde tendríamos mejores ingresos, que es justamente lo que acaba de aclarar doña Carla. José Pablo Zagot: Costa Rica no cuenta con cultura tributaria. Julio Campos dice que la renegociación de la deuda externa es posible. Y ahí les mando una pregunta a Edwin Mejía que ahorita se las voy a hacer. Si les parece, entremos al tema de los impuestos. Me encantaría empezar por el tema más complejo en términos generales, que es el IVA. Hablemos del IVA. A mí me parece, tal vez como para tratar de encuadrar el tema y para que sea de más sencillo entendimiento. A ver, hoy tenemos un impuesto general sobre las ventas que grava en teoría la totalidad de las mercancías, y es importante recordar el término mercancía, que grava la totalidad de las mercancías, y que existen una cantidad importante de regímenes de exención, y el más
el más claro de todos los ejemplos es la canasta básica, donde simple y sencillamente quedan exentos del impuesto con la tarifa que tenemos en la actualidad. Pero digamos que la tesis primordial es que la totalidad de las mercancías están gravadas, salvo aquellas que por ley especial se exoneren, pero en el caso de los servicios, y ahí es donde está el tema del IVA básicamente, y lo que va a impactar al consumidor final, en el tema de los servicios están todos no sujetos, salvo aquellos que la ley expresamente determine como gravados. Y ahí es donde viene el gran cambio. No vamos a hablar de mercancías de ahora en adelante, sino que vamos a hablar de bienes, que es un concepto infinitamente más amplio que Carla puede desarrollar con más propiedad. Pero en el caso de los servicios, que es donde realmente está la plata, donde realmente está el componente fuerte de recaudación, es que la regla se invierte. Ya no van a estar grabados todos los servicios, no van a estar grabados única y exclusivamente los servicios que la ley determine, sino que van a estar grabados la totalidad de los servicios, salvo aquellos que la ley determina como no sujetos o aquellos que estando grabados tienen tarifas diferenciadas. Ese es el gran cambio. Me permite adornarle un poco nada más la definición, don Alan. El impuesto de venta se aplica a las cosas, a las cosas que vemos y tocamos. Y algunos servicios. Y algunos servicios. Y el impuesto al valor agregado se va a aplicar, dijo don Alan, a los bienes, que incluye las cosas que vemos y tocamos, como una silla, un lapicero, una computadora, y las cosas intangibles, las que no tocamos, doña Carla. Exacto, y ahí es donde vemos que el ambiente... Este señor puede dar asesoría tributaria en cualquier momento. Se desenvuelve súper bien. Gracias. Cuídese, radio. Por eso es que el IVA su plataforma es muchísimo más amplia, porque además de todos los servicios, ¿verdad? Que ahora podemos ahondar un poquitito en eso. Y está el tema de los bienes, que la palabra bien es muchísimo más amplia, abarca tanto cosa tangible como intangible. Si yo voy a vender una silla, eso es un bien tangible, igual hoy está grabado, pero si yo voy a vender un software que es intangible, eso igual va a estar sujeto, ¿verdad? Que ese es el cambio primordial que tenemos con el tema del IVA. Podría recordarme, ahorita entramos al tema en específico, pero podría recordarme, porque ahí nos dice don Luis Roberto Rodríguez, que llamó aquí a la cabina, que si le podemos dar una explicación sobre los servicios. ¿Podría decirme 3 o 4 servicios que entonces pagarían a pagar impuestos? Muy cotidiano, digamos. Servicios profesionales, y les pongo como ejemplo aquí el servicio que da Deloitte, hoy actualmente no está sujeto a impuestos sobre las ventas. Pasa el tema de la reforma y quedaría sujeto a IVA. Algo tan particular y tan del día a día, tan cotidiano, vas a cortarte el cabello, ese servicio va a estar grabado con el 13%. El peluquero. Exactamente, el peluquero. Pagas el transporte de estudiantes, tu hijo llega y la buseta de la escuela va a estar sujeta al 13%. De igual forma, y no sé si querés que entremos de una vez al tema de Netflix, que yo sé que... Ahorita. Perfecto. Ahorita, pero bueno, Netflix es una. Efectivamente, Netflix es una, sin embargo, ve que la diferencia de Netflix es que no es un servicio local, sino que es una importación de servicios, que eso es algo nuevo que también incorpora el proyecto. De hecho, si usted está en su casa escuchándonos, observándonos a través de Facebook Live, dijo, pobrecito el peluquero, de lo que recaude va a tener que pagar el impuesto. No. Todo se traslada al consumidor final. Recuerden, si el peluquero tiene que pagar sobre el corte de 5,000 colones 13% de IVA, entonces a usted el corte le saldrá 5,000 más el 13%. Eso que acabas de indicar es muy importante. Que la buseta de la escuela. Exactamente. Recordemos que el IVA es un impuesto indirecto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que indirectamente te va a grabar, lo que graba es el consumo, indistintamente de cuál es tu riqueza. Si usted gana 5 millones y yo gano 1 millón, igual los dos vamos a cortarnos el pelo, probablemente yo pague un poquito más, ¿verdad? Pero pero el 13% lo tenemos que soportar igual, indistintamente de lo que cada uno percibamos. Eso innegablemente lo hace regresivo. Exactamente. O sea, es decir, todos, independientemente del ingreso de nuestro salario, vamos a pagar exactamente el mismo impuesto. Sí, podemos concluir que vamos a perder este flujo en un 13%. ¿Por qué? Porque ahora muchísimas más cosas y servicios van a estar sujetos al impuesto. Importante también hacer la aclaración desde mi punto de vista, para una empresa lo mejor que le puede pasar es que pase el IVA. ¿Por qué? Porque hoy mucho impuesto del cual está soportando, que lo está pagando por sus compras, forma parte del costo.
Claro. Pero para la empresa es diferente al consumidor final. Entonces, el consumidor final es el último de la cadena y es el que va a soportar el 100% del impuesto. El consumidor final es el que soporta este incremento, sin duda, esta generación, digamos, del impuesto al valor agregado lo soporta el consumidor final, que en términos muy sencillos, si usted tiene un control de gastos en su casa, o sea, por el ingreso, vaya sumándole el 13% a lo que no paga impuestos de los gastos que ya tiene afluidos, como la buceta, justamente, que es un ejemplo muy claro. Si uno paga 50,000 colones de buceta, bueno, serían 56,500. Si uno paga 50,000 colones... 6,500. 6,500, ¿no? Estoy 56. Sí, si uno paga 50,000 en ese momento de buceta, a partir de la aplicación de la ley, tendría que pagar 56,500 colones. Exacto. También hay otro tema en relación a la vivienda, que puede ser que afecte a un sector puntual por el monto del alquiler, pero están quedando sujetos los alquileres de vivienda y de garaje, en el tanto el monto que usted cancele sea mayor a un salario base. El salario base actualmente está en 430,000. Entonces, eso quiere decir que es una vivienda pues de ciertas características para que su alquiler sean 430,000 al mes. Si excede ese monto, quedaría sujeto con impuesto de venta. Si es menor a ese monto, está exento. Ok, señores y señoras que nos están viendo a través de Facebook Live, porque se viene una lluvia de preguntas, voy a intentar plantear todas a don Alan y a doña Carla, pero les voy a pedir un favor. En este tema del IVA, póngame en el servicio directo, como lo está haciendo Eddie Granados, que me dice, Randall, Uber. Ok, entonces yo preguntaré por Uber para intentar sacar justamente la mayoría de dudas. Uber pagó impuestos, ¿verdad? A ver, en el caso de Uber es un ejemplo muy interesante, porque el transporte de personas regulado está exento. O sea, los buses no van a pagar, el pasaje de los autobuses no va a pagar IVA. Pero resulta ser, como Uber es un servicio no regulado, en buena teoría debería estar grabado con el 13%. Ok. Dice Pablo Enrique Vivas, ¿el peluquero tendrá que dar factura timbrada? Hoy está en obligación de dar factura timbrada. Si no se la dan, ya hoy está en incumplimiento. Johan Arroyo, compras de Amazon. Esa es importación de servicios. Entramos al tema de importación de servicios. Voy. Ok. Porque si no se van a hacer 1000 consultas aquí. Leroy Solano, comisiones sobre ventas. Eso es renta. ¿Estoy no correcto? A la gente que le pagan comisión sobre ventas. Sí, eso es renta. Comisión sobre ventas, que se considera salario, ¿verdad? En el tanto sea recurrente, no está sujeto a impuesto de ventas. Servicio de abogado. Pero tiene que ser reportado. Pero cuando se tiene un empleado que tiene un salario base y tiene una comisión sobre las ventas, eso tiene que ser reportado como parte del ingreso. Eso está grabado con el impuesto de rentas del trabajo personal dependiente, alias impuesto al salario, y debe de estar reportado también en la seguridad social. O sea, cuando hay una relación de dependencia, no se puede considerar que se está prestando un servicio, sino que esas comisiones por ventas, cuando existe esa relación de dependencia, es parte del salario y tiene un tratamiento totalmente diferente del de servicios que grava el impuesto al valor agregado. Federal Rodríguez dice, en el caso de monólogos, shows o conciertos, cuando uno paga la entrada, sí, están quedando. Súmele el 13%. Súmele el 13%. Ok, abogados, súmele el 13%. 13%, servicios legales. Entraron, pero como una avalancha. Compras de Amazon, nos contaba doña Carla que sí. Tenemos algo particular en el tema de las compras. La ley establece que la importación de servicios va a quedar sujeta con el 13%. Yo entro en una plataforma de internet, pago el Netflix, pongo mi tarjeta de crédito y eso cuesta, yo creo que $10. A eso sumámosle $9.99. Bueno, $9.99, sumámosle el 13%. Ese 13%, ¿cómo lo voy a pagar? Bueno, el emisor de la tarjeta es el que me va a retener ese impuesto. Sin embargo, hay un artículo, una norma que no queda muy claro, porque dice que el emisor de la tarjeta va a retener el 13% sobre la compra de bienes y servicios. Cuando si yo compro por Amazon un bien, ese bien entra por aduanas. Ya yo estoy ahí pagando el 13%. Sí. Y si me lo retiene el emisor de la tarjeta, estoy pagando doble el 13%. Es algo que se tiene que modificar en el texto. Cierto, porque igual si uno lo pide por un buzón de estos comerciales, cuando uno llega a pagar le cobran el impuesto que pagó en aduana. Ahora es interesante mencionar también en el caso de la compra
de servicios, estamos hablando básicamente, que es el ejemplo clásico es Netflix. Si se hace con una tarjeta hecha o entregada por un operador costarricense, se tiene que retener el 13%. Si alguien comprara Netflix en Costa Rica utilizando una tarjeta emitida en el extranjero, no habría forma posible de practicar la retención, porque quienes deben de practicar esa retención son precisamente los emisores de tarjetas en Costa Rica. Wilber Gutiérrez me plantea una pregunta que me permite meterme en otro aspecto. El médico, los médicos, ¿pagaremos más por los médicos? ¿No pagaremos más por los médicos? Salud privada tiene tarifa diferenciada, está quedando con la moción, no, quedó con el 4%. Okay. Es que este texto cambia, ¿verdad? Este texto cambia, entonces ya hubo una modificación donde ciertos servicios pasaron de una tarifa del 4 al 2%, pero lo que es salud privada está quedando con un 4%, y como bien indicado don Alan, con un sistema de devolución. ¿Qué quiere decir eso? Voy yo donde el médico, solicito la factura, el mecanismo de devolución, eso está sujeto a reglamento y tenemos que esperarlo. Hacienda va a devolverle el impuesto del 4% que usted está pagando, me imagino que liquidación al mes siguiente, al contribuyente que haga el reclamo y que tenga las facturas. Ve que ahí está estableciendo un mecanismo de control. Claro, porque se hace más sexy pedir la factura. Ahora hay un por qué pedir la factura. Sí. Ahora yo tengo una posición ahí, a ratos un poco complicada hasta de explicar. Es importante decir que los servicios de salud van a permanecer exentos hasta tanto Hacienda no ponga en funcionamiento este sistema de devolución. Eso es importante señalarlo porque así viene en el proyecto. A ver, ¿cómo logro explicar mi inquietud? Cuando estamos con un asalariado, resulta ser que el asalariado está en planilla. Si gana más del tramo exento, le van a poner un 10% sobre un monto X y después un 15% hasta el infinito si tiene un buen salario. Pero resulta ser que los asalariados no pueden hacer la relación ingresos y gastos, sino que los asalariados tienen un monto reportado en la planilla. Sobre ese monto se va a cargar los impuestos, hay un tramo exento, después el 10%, después el 15%. Y resulta ser que hay unos créditos familiares que son absolutamente ridículos. Las sumas son ridículos, por el cónyuge y por los hijos. Pero resulta ser que los asalariados no podemos deducir ningún tipo de gasto. Entonces volvamos al tema de los servicios médicos, o vayamos por ejemplo al tema, Randall, del corte de pelo. Claro. Entonces yo voy donde un peluquero y me dice, no sé, 5,000 colones. Y entonces me podría preguntar, ¿con factura o sin factura? Porque le voy a pagar en efectivo. O sea, ¿cuál es la motivación económica que yo tengo para pedirlo con factura y pagar un 13% adicional cuando ese gasto yo no lo puedo deducir en ninguna parte? ¿Cuál es el problema? El problema que estoy apuntando, que en Costa Rica, a nivel de asalariados, no está conectada el impuesto, no están conectados el impuesto sobre la renta con el impuesto al valor agregado. En casi todos los países del mundo, los asalariados presentan declaración de impuestos sobre las utilidades y tienen una cantidad importante de gastos en los que incurren para poder trabajar, claro, que pueden deducir. En Costa Rica no. De hecho, si me permite, don Alan, podría complementar esa explicación. Cuando uno brinda servicios profesionales exclusivamente, por ejemplo, y entonces usted usa el carro para ir, no sé, yo soy periodista y resulta que yo trabajo freelance, entonces voy a ir a hacerle un trabajo a Deloitte. ¿Deloitte tiene una oficina dónde? En Belén. Ok, yo vivo en Entre Ríos, entonces yo me voy un día en la mañana porque me contrataron, mi trabajo va a durar durante 3 días, los 3 días agarro el carro, me voy de Entre Ríos hasta Belén, regreso. A la hora de que yo planteo lo que me pagó Deloitte y lo reporto a Hacienda, digo, bueno, sí, pero sobre esto gasté la gasolina del carro desde Entre Ríos hasta mi casa 3 días. Ok, ese es ejemplo 1. Ejemplo 2, yo trabajo aquí en Central de Radio, soy asalariado. Y pago renta todos los días de mi vida, excepto los domingos y sábados, gracias a Dios ahora, agarro mi carro igual en mi casa, vengo a trabajar porque necesito el carro para trabajar. Pero cuando me llega el fin de mes el salario,
me quitan la renta completa. Yo no podría decir, hey, suave, yo gasté tanto en gasolina para poder venir a la radio. Eso es más o menos lo que... Sí, digamos, el ejemplo es válido, pero no puedo tampoco dejar de mencionar que el régimen salarial no existe. El régimen salarial de los asalariados, con los tramos tan grandes que existen y con una tarifa de solo el 15%, realmente es más beneficioso para los asalariados, aunque suene extraño, que la persona física con actividad lucrativa, donde los tramos son infinitamente más grandes y los gastos están limitados única y exclusivamente a los gastos necesarios para producir. Entonces, en este país se habla muchísimo de que la carga del impuesto sobre la renta está sobre los asalariados. Eso es absolutamente falso, y si bien digo que no está conectada renta con impuesto al valor agregado, esto es simple y sencillamente porque no presentan declaración. Pero esto no significa que el régimen de contribución de los asalariados sea mucho más duro que el de las personas físicas con actividad lucrativa. Randall, y siguiendo tu ejemplo del uso del carro, el legislador prevé un tramo exento. Entonces vos en tu impuesto al salario tenés un tramo exento de cerca de 800,000 colones. Se supone que con ese tramo exento sobre el cual no pagas impuesto es el necesario para que vos puedas cubrir ese tipo de gastos. El gasto. Exactamente. En la realidad puede ser otra cosa, pero bueno. José Muñoz pregunta si los servicios de construcción quedarían grabados con el IVA. Sí, los servicios de construcción van a quedar sujetos, sin embargo hay un transitorio donde de manera paulatina se va a ir aumentando la tarifa. Iniciamos con un 4%, el tercer año pasamos a un 8% y finalmente hasta el cuarto año se pasaría a una tarifa del 13%. Marcos Vázquez pregunta si los gimnasios. Sí, van a estar también grabados. Súbale el 13% a lo que gasta en gimnasio. Yo creo que todas las preguntas son bien recibidas, pero es que a casi todo lo que preguntan les vamos a decir que sí, que en efecto están grabados, porque lo llevo a la definición inicial. Es que antes estaban muy poquitos, 13 o 14 servicios grabados, y ahora son absolutamente todos, menos unos poquitos que no van a estar sujetos. Exactamente, lo que podríamos es entrar a cuáles están en esa lista de oro de que no están sujetos. Pero déjeme uno raro que me preguntaron y no tengo idea. La compra de criptomonedas, los bitcoins. Ese no tengo idea. ¿Cierto, no? Es un sistema de financiamiento, es una inversión. Y no estaría sujeto. O sea, ahí estaríamos hablando básicamente del capítulo de ganancias de capital que vemos en el componente de impuestos sobre las utilidades. Ahorita hablamos de renta. ¿Qué no se paga? ¿En qué servicios no se paga impuesto? Tal vez para contarte en qué servicios. Pensemos, yo tengo un crédito, el crédito de la casa lo tengo en un banco del Sistema Bancario Nacional, es una entidad regulada, los intereses y comisiones que yo le pague a esa entidad no van a estar grabados con IVA. Diferente es si yo tengo un préstamo entre compañías relacionadas, si tengo un préstamo en alguna financiera que no esté regulada, o si tengo un préstamo con asociación solidarista que sí van a estar sujetos al 13. Ok, los préstamos. Las compras a plazo en el comercio, que tienen un componente importante de intereses, están grabados con el proyecto, estarían grabados con el 15%. Pero entonces yo pago, si hago eso, digamos, voy y compro una cocina hoy y pago el 13% del producto en particular que tiene impuesto, más el impuesto a los intereses que vaya pagando yo. Sí, señor. Porque es un financiamiento y el que te lo está dando no es una entidad regulada. Ok. ¿Verdad? Entonces los la refri te va a salir más cara. Sí. Los préstamos de entidades reguladas no. No, exactamente. Ok. Creo que muchos hemos sacado históricamente préstamos en las asociaciones de nuestro trabajo. Claro. Ahí sumen el 13%. Sumen el 13%. Y además está golpeado doble el tema de la asociación solidarista. Con este tema de IVA y que todo cae en el asociado. Y el tema de la retención, ¿verdad? Que está subiendo de un 5 a un 8. Por los excedentes. Además, tenemos exento la electricidad y el agua, que eso queda igual que hoy, en el tanto el consumo de la electricidad no sea superior a los 250 kilowatts y el del agua 30 metros cúbicos, todo excedente, si te excedes de ese mínimo, el 100% va a estar sujeto con IVA. Todo el recibo. Yo quisiera, si se me permite, no sé si será una imprudencia, pero hacer la siguiente afirmación.
A mí me parece, por ejemplo, que el tema de los préstamos de asociaciones solidaristas o de cooperativas que no son necesariamente entidades reguladas en este momento, aun cuando hay un proyecto de regularlas, es ese tipo de elementos, de temas que deberían de discutirse en mociones específicas en la Asamblea Legislativa, porque me parece que son muy sensibles, muy sensibles. El problema es que nos encontramos con que hoy ya había presentadas 1.500 mociones y estamos en un trámite de 208 bis que dice que si llegamos a tal fecha, las mociones que no han sido vistas, simple y sencillamente se desechan. Y a mí realmente me parece que esto es perverso, porque, y lo digo con todo respeto para los señores diputados, a mí me parece que las mociones que deberían de presentarse son mociones que realmente sean importantes de discutir, importantes de conversar, y no presentar mociones simple y sencillamente que a ratos son de cambiar una palabra o una coma para que simple y sencillamente la discusión se entorpezca, y al final, con este volumen de mociones, las que realmente son importantes y que pueden impactar terriblemente al consumidor, no hay tiempo de verlas y se van a terminar desechando. Bueno, pero digamos las cosas como son. Don Otto, sé que escucha el programa. Don Otto, un saludo. 1.500 mociones se habían presentado hoy antes del mediodía, que clarísimamente es para impedir, y él lo dijo así, que se vote. Lo que pasa es que vamos a ver, eso no es tan así, porque al tener 208 bis se va a tener que votar y se van claro, pero se podrían desechar por el tema de volumen, se podrían estar desechando mociones que realmente sí son importantes y que van a impactar a los costarricenses. Vea qué complicado lo de la Asociación Solidarista, porque apenas doña Carla lo dijo, subió 50 más, es decir, teníamos 150 personas viéndonos en tiempo real a través de Facebook Live, por ejemplo. Doña Carla dijo asociaciones solidaristas y subimos en 2 minutos a 205. Eso significa que a la gente, digamos, le impacta. Claro. Y viene, digamos, todas las preguntas a partir de ese momento, entonces, ligadas a un momento, ¿cómo es posible en que nos toquen las platas que ahorramos nosotros? Porque es la plata de la Asociación Solidarista. Claro. Es un tema súper sensible. Es muy sensible. De la Asociación Solidarista y el de la canasta básica. O sea, el que la canasta básica esté exenta, y tal vez aquí voy a dar un poco de antecedente. Hoy la canasta básica está exenta, al igual que los medicamentos y algunos insumos agrícolas. Lo que pasa es que el que produce la canasta básica actualmente tiene derecho a la aplicación del crédito fiscal. El impuesto que ellos pagan por los insumos que incorporan a ese producto, se los pueden aplicar como crédito. Pasa la reforma y el que vende exento, o sea, el que vende canasta básica, no tiene derecho a la aplicación de crédito fiscal. ¿Qué pasa si el productor no tiene derecho a la aplicación de crédito fiscal? O lo suma al costo o disminuye aumenta, la utilidad. Exactamente, o disminuye la utilidad. ¿Vos qué crees? ¿Va a disminuir la utilidad? Por supuesto que no. Ok, entonces, ¿quién va a ser el perjudicado? El consumidor final, al cual queríamos proteger teniendo una canasta básica exenta. Ahora bien, se está presentando, hay que ver qué termina aprobándose, se está presentando la posibilidad de una tarifa diferenciada para ese tipo de productos y servicios necesarios para la producción, valga la redundancia, de productos de la canasta básica, pero vuelvo a lo mismo, ese es el tema, esos son los temas importantes que tienen que discutirse en el plazo tan corto que nos da el 208 bis. Y es que en relación a esto de los insumos que se incorporan a la canasta básica, y tal vez para adelantar, una de las mociones, y el cual ya sale incorporado en el texto sustitutivo, es que insumos agrícolas, transporte y demás que se incorporen en bienes de la canasta básica van a pasar de una tarifa del 4 a una tarifa del 2. Entonces, ¿por qué usted me reclama por la canasta básica si ya yo le estoy haciendo una tarifa diferenciada a eso? Es que lo que pasa es que yo tengo un tope también para poder aplicarme el crédito fiscal. El tope va a ser hasta el monto de un 2%. ¿Qué pasa con el restante 11%? Igual lo tengo que sumar al costo. Entonces, ahí ese tema de la canasta básica sí hay que analizarlo. No solamente canasta básica, todo lo que está quedando exento. Lo fuerte es canasta básica, pero sí tiene un impacto grande. Hay dos preguntas muy particulares repetidas. Una es, los financiamientos que logro con tarjeta de crédito, es decir, no sé, tasa cero, yo voy y pago con tasa cero, ¿eso me genera pago de impuesto? El proyecto lo que prevé es que todo financiamiento, todo préstamo o comisión pagada a una entidad regulada está exenta. Okay. ¿Verdad? Y la otra es si uno paga a través de PayPal. Yo supongo que aplicaría lo mismo porque digamos, el emisor de la tarjeta es el mismo.
Sí, lo que pasa es que vos ahí estás, tal vez no es el pago lo que está quedando grabado, sino lo que estás comprando. Estás pagando un servicio, el servicio está sujeto con el 13. Porque PayPal no te da financiamiento, nada más que es un medio de pago. No, recordemos que exactamente, PayPal es un medio de pago que tiene atrás precisamente una tarjeta de crédito. Entonces volvemos a lo que habíamos dicho antes, si la tarjeta de crédito está emitida por un emisor costarricense, tendrá que retener el 13%. Si la tarjeta que está en PayPal es una tarjeta emitida en el extranjero, obviamente no entrará el 13% cuando estamos hablando de importación de servicios. Pero cuando estamos hablando de mercancías, en este caso en particular, al momento de pasar por las aduanas, tendrá que pagar los impuestos correspondientes y ahí no habría pérdida para el Estado costarricense. Dice Davis Mauricio Campo, literalmente todo va a ser grabado. Sí, literalmente todo va a ser grabado con excepción de lo que indique la ley. Exactamente. Ese es el resumen del IVA. ¿Qué pasará con Golfito, por ejemplo? Dice Graving Barquero. Tiene ley especial. Golfito tiene ley especial. Transporte para turismo nacional o extranjero. ¿Está revisando las exenciones? Creo que no. Sí, no, hay un transitorio. En el tema de lo que es servicios asociados a la industria turística, hay un transitorio donde de igual forma van a quedar sujetos, pero van a iniciar con una tarifa del 4, posteriormente al tercer año del 8 y hasta el cuarto año van a estar con un 13%. Pero todo lo que tenga que ver con turismo, el tema del canopy, el transporte de turistas, el bungee, todo eso va a estar grabado con IVA. Con tarifa diferenciada que va a llegar al 13%, pero al fin y al cabo grabado. Va a salir más caro. Obviamente. Sí, listo, obviamente va a salir más porque caro. Es que alguien estaba discutiéndome lo que yo dije de que uno lo traslada al consumidor final. Yo creo que es la generalización, ¿verdad? Mire, en el caso de las empresas, el IVA es absolutamente neutro. Si nosotros prestamos un servicio, vamos a tener que cobrar el 13%. Igual, con los servicios que nosotros recibimos, vamos a acreditarlo, ese 13% que nosotros le pagamos a esos prestadores de servicios, pero además se va a tener la ventaja de que IVA que hoy estamos llevando al costo, simple y sencillamente lo vamos a poder acreditar. Por ejemplo, la electricidad. Resulta ser que sobre la electricidad, sobre el consumo eléctrico, en este momento estamos pagando impuesto de ventas, pero nosotros ese impuesto de ventas que pagamos no tenemos contra qué acreditarlo porque nuestra actividad no está sujeta al impuesto de valor agregado. En el momento en que afecta al impuesto de valor agregado, lo que nosotros pagamos de electricidad ya no lo vamos a llevar al costo, sino que lo vamos a poder acreditar. Ahora, ojo, esto es bueno, las empresas simple y sencillamente van a mejorar el resultado, pero en la medida en que mejoren el resultado, estando grabadas con renta con un 30%, entonces esto debería también hacer que se incremente la recaudación de impuestos sobre las utilidades. Lo que quiero decir es que esta posibilidad de acreditar por las empresas no es un beneficio para las empresas en contra del consumidor final, porque al fin y al cabo las empresas, si tuvieran mayores utilidades, van a terminar pagando también ese 30%, cuando lo que pueden acreditar es un 13%. Como nos están preguntando tanto por las exenciones, antes de ir a la pausa comercial, si alguno tiene alguna observación sobre lo que voy a leer, me lo dice, pero voy a leer la lista que hizo Deloitte sobre los servicios exentos. Perfecto. Canasta básica, 1. Todo lo que yo no diga aquí está grabado. Canasta básica, 1. Productos veterinarios y los insumos agropecuarios y de pesca no deportiva, exportación de bienes, comisiones por los servicios y los intereses que se originen en las operaciones de préstamos y créditos realizados por las entidades financieras que sean reguladas y las empresas que conforman al grupo financiero, que fue lo que explicó doña Carla ahora sobre los préstamos, crédito para descuento de facturas, arrendamientos financieros y operativos en función financiera, servicios de captación de depósitos del público, los retiros de efectivo, la utilización de los servicios de entidades financieras para el pago de impuestos, las operaciones de compra, venta o cambio y servicios análogos que tengan por objetivo divisas. Arrendamiento de inmuebles destinados para viviendas o garajes en el tanto el monto sea inferior a un salario base, que dijo don Alan que andaba como por 430,000 colones, doña Carla lo dijo, así como los de organizaciones religiosas, cualquiera que sea su credo, por los alquileres de los locales en los que desarrollan su culto. Una pregunta, ¿esto estaba para todas las religiones en la ley vigente? ¿O se están pegando? Es que no es que no están grabados.
Es que los arrendamientos no están grabados en la actualidad. Por supuesto. Energía eléctrica residencial siempre que el consumo mensual sea igual o menor a 250 kWh. Agua residencial siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 30 metros cúbicos. Eso está así hoy. Sí, esto no cambia. Esto no cambia. Ya estaba grabado, ya estaba actualmente grabado. Actualmente están grabados los excesos. Okay. Aquí no se está cambiando nada. Autoconsumo de bienes y servicios en el tanto no se hubiera reconocido crédito total o parcial. Venta o importación de sillas de ruedas, equipo ortopédico, prótesis. Importación o compra local de trigo, frijol de soya, sorgo, fruta y almendra de palma aceitera y maíz para producir alimentos para animales. Venta y adquisición de bienes y servicios de la Cruz Roja y los bomberos. Adquisición y venta de bienes y servicios realizada por la Fundación Ayúdenos a Ayudar y la Asociación Pro Hospital de Niños. Adquisición y venta de bienes y servicios que hagan las instituciones estatales para universitarias y de educación superior, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, menos si se tratan de fundaciones o de bienes y servicios que sean utilizados para la generación de productos o servicios para su comercialización. Adquisición de bienes y servicios que hagan las juntas de educación y administrativas de las instituciones públicas, compra de ambulancias y equipo que utilicen la Cruz Roja y la Caja y los bomberos, autoconsumo de televisoras y emisoras de radio, bendito Dios, la comercializada en el territorio nacional por la Junta de Protección, servicio de transporte terrestre de pasajeros, siempre que cuenten con permiso otorgado por el Estado, cuya tarifa sea regulada. También la importación de autobuses y embarcaciones, el arrendamiento de estos bienes, de los planteles y las terminales. Si no los dije a ustedes o el servicio que están consultando en esta lista, están grabados. Son las 2:58. Permítanme ir a una pausa comercial. Marmi, vamos a hacer una nada más. En el que tienen que escoger la canción para cerrar, por cierto. Son las 2:58. Regresamos a hablar sobre renta. Vamos a la pausa y volvemos. Lo más difícil La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Tarde con 3 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Les cuento a nuestros oyentes y televidentes el día de hoy que estaba coordinando con mis invitados hoy, don Ana Saborío y doña Carla Cogui de Deloitte, de que vengan el lunes, porque realmente no nos va a dar chance de abordar todos estos temas. El lunes, que por cierto, la otra semana será una semana interesante. El miércoles tendremos nuestro debate presidencial, el debate de la decisión. Los dos candidatos presidenciales están confirmados, por supuesto, tanto don Carlos Alvarado como don Fabricio Alvarado, miércoles 21 de marzo, 11 de la mañana en esta cabina. Y quiero adelantarles, no, por supuesto, la dinámica del debate, pero sí quiero contarles que vamos a intentar, como siempre lo hemos hecho en nuestros debates, que sea una discusión de fondo, no solo entre ellos en temas de visión país y en temas específicos, sino que nos adentraremos en el cómo y también que discutan respecto a su propio plan de gobierno, que debatan respecto a las propuestas que ya hicieron y que indudablemente han variado, porque han tenido que ceder algunas propuestas en la negociación política que se tiene. Hablemos de renta. Se graban las ganancias de capital. ¿Qué son ganancias de capital? Importante el tema de renta, la ganancia de capital producto de la venta de un bien inmueble, eso se considera ganancia de capital. Si yo vendo la casa. Exactamente, si hoy vendes tu casa, no es para lucrar, la ganancia no va a quedar sujeta, porque se supone que con lo que vos lo vas a vender es para comprar otra vivienda. Si vos vendés, sos una empresa, vas a vender otro bien inmueble, esa ganancia de capital va a quedar con una tarifa diferenciada del 15%, no del 30%, que es la tarifa ordinaria del impuesto sobre la renta. Si a mí se me ocurre, vi un condominio muy lindo en algún lugar. Entonces yo voy al condominio y digo, quiero comprarme esa casa. Y entonces es una empresa constructora la que vende todas las casas del condominio. Okay, yo soy el consumidor final. A esa empresa que vende esos condominios, que no son para vivir ellos, sino para lucrar ellos, por supuesto, sí tienen el impuesto.
Sí, y hoy por hoy igual lo tienen. O sea, si yo me dedico habitualmente a la construcción y venta de inmuebles, ellos pagan el 30% sobre su actividad. Ay, que me lo trasladan a mí. Pero tal vez es importante regresar un poquito atrás. Ajá. Es un Siempre poco comparar, a ratos, es un poco comparar lo que tenemos hoy con lo que viene en el proyecto. Las ganancias de capital en este momento, solo por excepción, están grabadas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hablemos de una casa. Normalmente la gente en este país piensa que cuando vendió una casa, y hay una diferencia entre lo que la compró y el valor registrado y en lo que la vendió, la ganancia parten de que es no sujeta. Eso no es cierto. Cuando se vende un bien sujeto a depreciación, la ganancia siempre es gravable, independientemente de que exista o no exista habitualidad. Pero estamos hablando básicamente de bienes sujetos a depreciación. La reforma es que la totalidad de las ganancias de capital quedan grabadas con una tarifa especial y con un mecanismo de corrección monetaria, pero al fin y al cabo quedan grabadas la totalidad de las ganancias, a diferencia de lo que tenemos en la actualidad. Y es muy importante distinguir entre lo que es una ganancia de capital con la venta de activos o bienes sujetos o no a depreciación, que sean el giro habitual de la empresa, y es precisamente lo que dice Carla. Cuando un desarrollador inmobiliario vende, eso es simple y sencillamente parte de su actividad habitual. Ahí no se genera una ganancia de capital, pues es su negocio, su giro normal, mientras que cuando ese mismo desarrollador, qué sé yo, vende una finca que no era parte de su giro y que simple y sencillamente la tenía ahí pudiera ser que sí se genere una ganancia. Pero por ejemplo, si yo, que sé que lo hace mucha gente, digamos que yo tenga mi casa en una sociedad anónima, no a nombre mío, sino que se llame Los Patitos S.A. Y tenga 3 casas, la mía, la de mis hermanos y la de mi mamá. Entonces resulta que decido vender una de esas casas, pero en la inscripción el costo, y en los libros el costo, digamos que la casa cueste 50 millones de colones, pero lo que me dicen los libros, yo lo tengo en libros como que vale 10 millones. Entonces, digamos, lo que va a aparecer es que si la vendía 50 y lo tengo en libros en 10, me gané 40 millones. Tú ganancias abismal. ¿Qué pasa con eso? El proyecto sí prevé una norma de revaluación o actualización del valor contable de los activos. Hoy por hoy la revaluación fiscalmente no está permitida. Esto es una norma que se incorpora, que la teníamos hace años, donde utilizando el índice de precios al consumidor vas a poder actualizar el valor de esos inmuebles. ¿Para qué? Para que el gap entre el precio de venta y el costo no sea tan grande y por lo tanto vas a disminuir lo que es la utilidad. Importante. Eso es importante, Randall, y es justo además, porque de lo contrario, en la ganancia de capital, aún con una tarifa diferente, estaríamos pagando un impuesto sobre inflación. Importante hacer la aclaración que no necesariamente con la actualización del índice de precios al consumidor yo estoy llevando eso a valor de mercado. O sea, ahí me va a dar, el gap se va a disminuir de la ganancia y el costo, pero no es que yo estoy actualizando el valor contable al valor de mercado. O sea, entonces ahí sí hay que hacer una aclaración. Igual el proyecto prevé que el precio de venta de ese bien no puede ser menor al que dé como resultado las tablas que utilizamos para el cálculo del impuesto solidario o el de bienes inmuebles. Entonces ve que de una u otra forma me están poniendo un piso. Me están diciendo, bueno, yo le presumo que usted eso lo tiene que vender a partir de este precio en adelante. Y si no, explíqueme las condiciones por las cuales usted lo vendió por un precio menor, ¿verdad? Claro, pero eso vamos a ver, es más justo en términos generales, además, con llega, el país. O sea, exactamente, ¿no? Y de una u otra forma es regular un poco más el mercado de venta de inmuebles y también permitirte a vos como contribuyente el poder actualizar esas cifras contablemente. Claro, la posibilidad de incorporar bienes que no están con una tarifa del 15%. A mí me parece, Carla, que sería bueno explicar eso, porque eso es una buena posibilidad para todo el mundo. Sí, además ve que el tema de entrando al tema de los alquileres, yo me dedico a alquilar lo que acabas de decir, tengo una sociedad con 3 casas y resulta que una vos la habitas y el resto las alquilás, o me dedico a alquilar apartamentos, lo que sea, locales comerciales.
Hoy por hoy, las empresas que se dedican al alquiler de bienes inmuebles, conforme va pasando el tiempo y su negocio se va haciendo más maduro, la posibilidad de deducir gastos es menor. ¿Por qué? Porque ya no tenés el financiamiento, la depreciación ya se agotó, el mantenimiento lo asume el inquilino. ¿Qué es lo que está estableciendo el proyecto que me parece que es un ganar-ganar? Bueno, mire, si usted quiere, dedúzcase sin comprobantes el 15% sobre el total de sus ingresos. Mis ingresos son 100, yo me deduzco 15%, sobre la base del 85, usted págueme un 15 de renta. Y listo, se olvida de buscar comprobantes. Pero resulta que yo digo, bueno, no, es que yo tengo una empresa, yo tengo un administrador, mínimo tengo un empleado. Bueno, entonces está el otro sistema para poder pagar, para poder determinar la renta. ¿Cuál es el otro sistema? Deduzca usted sus gastos con los comprobantes que tiene, en el tanto usted tenga como mínimo un empleado, y va a pagarme el 30% de la utilidad que usted genere por ese negocio. El proyecto no lo contempla, sin embargo, yo como contadora, lo que sí les puedo decir, porque ha generado también mucha pregunta, es que aquí yo me tengo que casar con uno de los dos, por el principio de consistencia. No puede ser que yo un año me vaya por el tema del 85, el 15 sobre el 85, y el otro, el 30% deduciendo gastos. Tal vez simplemente para resumir y que a la gente le quede muy claro. Cualquier persona física o empresa que se dedique al negocio de alquileres pero que no tenga empleados puede optar por el sistema de un deducible único de gastos del 15% y después de restado ese 15% aplicar una tarifa especial del 15% sobre lo que me quedó. Y igual, si no me gusta, me voy al sistema tradicional, donde pagaré 10, 20 o 30. Esta posibilidad no existe para las empresas que se dedican a los alquileres, pero tienen personal. Esos tienen que seguir en el sistema tradicional y pagar de acuerdo con las tarifas que ahora señalé. Es que hay dos cosas en las que creo que uno podría profundizar porque son las más habituales. Uno son los alquileres, justamente, y la otra es lo que hablábamos antes respecto a cómo yo tenga registrado el valor de mis bienes inmuebles. Exacto. Porque creo que, es una manera muy responsable, pero creo que de alguna manera es costumbre que uno inscribe, digamos, el valor original ante la municipalidad y ante el Ministerio de Hacienda y ante lo que tenga que reportarlo, y de ahí no se vuelve a preocupar por eso, ¿no? Porque no es lo correcto, ¿verdad? Porque la declaración de bienes inmuebles se debe estar actualizando. Por eso dije que era una manera irresponsable. Pero bueno, eso lo que le permite a la gente es pagar menos respecto a esto, y entonces necesitaba un incentivo para que la gente actualizara justamente los valores. Bueno, ahora existe el incentivo entonces, porque si usted vende esa casa con el costo que tiene reportado, la ganancia va a ser abismal. Se le va a ir todo impuesto. No, y Randall, partimos de que los tienen registrados. Hay casos en que ni siquiera se lleva una contabilidad, ¿verdad? Que de una u otra forma también el proyecto establece un tipo de amnistía para proceder con el registro contable, ¿verdad? De esos bienes que hoy no aparecen en mi contabilidad. Que hoy llega un auditor fiscal y me determina que yo no tengo un inmueble registrado, eso es incremento injustificado de patrimonio y te lo va a gravar con un 30%. O sea, el tema del registro contable es primordial. Entonces ahí esto también ayuda, y el proceso para ponerme al día yo como contribuyente en mis obligaciones formales. Dice David Scott, si uno no tiene de planta un contador, pero le paga porque mensualmente o anualmente se realiza la declaración, ¿eso se puede deducir? Sí, claro. El contador. Perdón, volvamos al ejemplo. Creo que está hablando de alquileres. Si optó por el sistema del 15%, porque en este caso me parece entender que no tiene empleados, lo que está recibiendo un servicio de contabilidad. Entonces creo que podría optar por el sistema del 15%, pero solamente va a poder deducir el 15%, pero no es el 15% más lo que le cobra el contador. Ni puede meter la depreciación, ni puede meter el impuesto de bienes inmuebles que paga sobre el edificio. Es simple y sencillamente un 15% de gasto flat, y sobre el remanente pagar el 15%. No es albarda sobre aparejo. Ok, sí, la pregunta de él va enfocada al tema del arrendamiento. En efecto, es lo indicado por don Alan. Si él tiene otra actividad totalmente aparte del tema de arrendamiento, el gasto que le pague a un contador, o sea, a un tercero, es un gasto deducible.
¿Qué pasa con los bienes muebles? El carro, por ejemplo. Ok, son sujetos a depreciación. Lo que pasa es que casi nunca se vende un carro en más de lo que uno lo compró. Siempre es un, siempre es un pésimo negocio. Pero en buena teoría, si uno compró un carro y resulta ser que lo vende en más de lo que lo compró, aun cuando no se dedique habitualmente a la compra y venta de carros, tiene que pagar la ganancia hoy, incluso sin el proyecto. Don Alan, pero si el valor fiscal del carro está muy por debajo de lo que a uno lo vende, que eso sí pasa, ¿hay digamos, el gap ese entre el valor fiscal? No, señor, es realidad económica. Ok. Es realidad económica. Perfecto. Y ahí pesa el tema del traspaso, ¿verdad? Sí, ahí Johan Arroyo nos estaba preguntando eso, justamente, de si vendo mi carro y me cobran impuestos. Vamos a ver, dice Lisette Sánchez, se perdió la premisa de que el que más tiene más paga. Yo entiendo que este proyecto es lo viable. Perdón, depende de cuál en impuesto. IVA, sí. Exactamente. En IVA, sí, en renta, de cuál no. es el impuesto que ella esté hablando. O sea, ya dijimos que el IVA es un impuesto indirecto, indistintamente de la riqueza que tenga cada quien, pues usted va a pagar lo mismo. En renta no, renta lo que te grava directamente es tu riqueza. Veamos el ejemplo, por ejemplo, quienes más ganan son los que pueden generar ahorro. Cuando se genera ahorro, normalmente se hacen certificados de inversión, o invierto en un fondo de inversión, o no retiro excedentes en asociación solidarista, y en todos los casos, más bien, el impuesto se está aumentando para gente que genera ahorro. En la parte de certificados de inversión, por ejemplo, estamos pasando de un 8% a un 15%. En fondos de inversión estamos pasando de un 5 a un 15%. Realmente yo sí no me atrevería a decir que el proyecto está beneficiando en absoluto a quienes más tienen. Pero déjeme poner la parte de renta. Exactamente, déjeme poner el cascabel al gato. En la parte de renta, el proyecto es progresivo, me parece. En tema de IVA es regresivo. Lo que pasa es que cuando usted pone... la naturaleza de los impuestos. Sí, porque digo, el impuesto del valor agregado de ventas por su naturaleza es regresivo. Pero cuando usted pone los dos en una balanza en este proyecto, resulta que la recaudación sí está recargada absolutamente sobre el IVA, don Alan. No. Entonces sí podríamos aventurarnos a decir que el proyecto es mayoritariamente regresivo. Sí, porque la mayor recaudación viene por el lado de IVA. La afirmación es absolutamente válida. Y cualquier reforma similar a esta en cualquier país del mundo, donde se privilegien los impuestos indirectos por sobre los impuestos directos, tienden a ser regresiva porque porque grava, castiga al consumidor final con la misma tarifa, independientemente de su capacidad contributiva. La respuesta es sí. Y además, reiterando lo que comentábamos al principio, renta es un capítulo a una ley que ya existe. IVA es una ley totalmente distinta a la que hoy tenemos. Que de hecho, permítame hacerles preguntas muy puntuales además el resumen que ustedes hicieron. Queda claro, creo que ustedes lo explican muy bien en el documento, que las ganancias de capital es cuando se altera el valor del patrimonio de una persona o una empresa, es decir, cuando sube la cantidad de patrimonio que tiene. También una pregunta en específico que ya se le había hecho, pero tal vez podríamos ser más puntuales. Si yo vendo mi casa donde vivo, ¿pago impuesto? No, esa ganancia no quedaría sujeta. Ok, si me heredan una casa, tampoco, las herencias ni los premios de lotería están quedando grabados con el impuesto sobre la renta. Si tengo una ganancia en efectivo por diferencial cambiario, es decir, me gané ahí una parte por pagar en dólares, o por comprar dólares con una diferencia de tiempo donde me dejé un poquillo de plata. Eso es un tema de 2 programas. Lunes, martes y jueves, porque el miércoles tenemos debate. No, mentira. No, vamos a ver, el tema de las diferencias cambiarias están quedando sujetas como queríamos que quedaran, únicamente si son realizadas. Si saliste a la calle, compraste los dólares, te costaron más caros, esa ganancia, o más baratos, esa ganancia va a quedar grabada. Ok, pero ¿sí? Sobre ingresos realizados, eso es muy importante. Sí. Las acciones, ayer estaba con nosotros, por cierto, el gerente de la Bolsa Nacional de Valores, sobre acciones. A ver, si mi actividad habitual es comprar y vender acciones, y esa es mi actividad, simple y sencillamente
las ganancias o pérdidas se van a integrar en mi cierre anual, en mi declaración, y voy a aplicar la tarifa del 30%, igual que cualquier actividad, igual que si vendiera zapatos o si vendiera servicios. En el caso de que no es mi actividad habitual, la compra y venta de acciones, simple y sencillamente voy a aplicar las reglas de ganancias de capital que vienen dentro del proyecto. Pero me llamó la atención, ustedes señalan que hay un tratamiento diferente para las acciones que se cotizan en bolsa y las que no se cotizan en bolsa. Sí, porque las que se cotizan en bolsa, su precio está regulado. O sea, de una u otra forma, vos no tenés forma de manipularlo. O sea, ahí te está dando cuánto es el valor de la acción y te lo da, te lo monitorean en forma diaria. Cuando no está regulado, que mucho es el mercado nuestro, o sea, si hay 5 empresas que cotizan en bolsa, ya es mucho. Cuando el mercado no está regulado, ahí es diferente. ¿Por qué? Porque es a precio de mercado local. ¿Qué son rentas de capital? Ok, por ejemplo, los intereses. Vamos a ver, dijimos ganancia capital. La ganancia proviene de la venta de un inmueble. Las rentas de capital, la que provienen de rentas pasivas. Si yo percibo intereses, y el ejemplo que daba ahorita don Alan, yo tengo una inversión, la inversión o tengo títulos valores, ¿eso que me va a originar? Me van a originar intereses. ¿Los intereses qué son? Rentas de capital. Los dividendos que pagan las empresas. Igualmente los dividendos son rentas pasivas, rentas de capital. Los excedentes que paga una cooperativa. Los excedentes que paga una asociación solidarista. Igualmente. Que estaban en 5, Randall, y ahora están pasando a 8. Los excedentes de las asociaciones. De la asociación solidarista. De la asociación solidarista y de las cooperativas. Exactamente. Yo tanto de que deseaba que llegara diciembre. Rápido, porque bueno, siempre va a llegar, pero con un poquito menos. Claro. Sí. Bueno, sí, 3% más menos. Es un incremento importante. Vamos a ver. Hay un montón de preguntas que yo entiendo que se han quedado sin responder, pero que por eso van a venir el lunes para abordar otras muchas que estoy seguro serán más además de las que nos quepan en el programa. Pero Loredana Gutiérrez, voy a quedarme con ese mensaje, dice: excelente programa, gracias, finalmente el tema explicado de forma clara o entendible. Doña Ana, gracias por venir hoy. No, muchísimas gracias por invitarnos. Doña Carla, gracias por venir hoy. Un placer, Randall, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Yo los invito mañana viernes estará con nosotros la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia María Zamora. Ella había venido a la primera ronda electoral, hoy viene a la segunda, mañana viene a la segunda, perdón, y no solo hablaremos, digamos, de la logística, de que ya salieron las papeletas, sino a mí me interesa mucho también la visión que genera el Tribunal Supremo de Elecciones y que yo espero que genere a partir de la segunda ronda. ¿A qué me refiero? Hoy, por ejemplo, el titular del diario La Nación dice que una sola persona alcanzó el récord de donaciones políticas en la campaña de 2018. Un empresario le dio 1.073 millones de colones a un partido político. Y entonces la gente tiende, hoy cuando he comentado esa noticia, la gente tiende en la calle a decir qué barbaridad el Tribunal de Elecciones. Pero resulta que eso es un poco injusto. Él lo que hizo fue comprar bonos por ese monto. En 2009, cuando se aprobó el último código electoral, resulta que el Tribunal de Elecciones se opuso amplísimamente al tema del uso de los bonos electorales. Sin embargo, son los diputados de la República los que aprueban el código electoral. Y los diputados no le hicieron caso a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Así es que bueno, mañana será sin duda un tema de conversación, porque evidentemente, y la lógica lo indica y el sentido común, debe ser mucho más fácil modificar estos temas cuando no estamos en campaña política, como no lo estemos a partir del 8 de mayo, que en los últimos 2 años de una administración. Marvin, no le dije la canción, ¿verdad? Es Imagine, de John Lennon, la pidió don Alan hoy. A propósito de que estamos hablando de impuestos y que estamos en medio de una campaña política, a ver si nos trae un poco de paz. ¿Usted cree? Qué larga esta campaña política, pero bueno. Gracias, don Alan. John Lennon, la canción del siglo, Imagine, en Monumental, hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde, hasta luego.